Hola, soy Filema de Igers Yoga y bueno, este es un vídeo que os prometí hace mucho tiempo. Sé que me ha costado un poco hacerlo, entre unas cosas y otras se me ha ido complicando un poco. Entonces bueno, hace algunas semanas os puse en lo de las preguntas de aquí de Instagram que me contarais qué cosas son las que más os preocupan a la hora de emprender o qué cosas son las que más os cuestan. Entonces era, a la hora de emprender, ¿qué es lo que más te cuesta? Una cosa que me dijisteis bastante es la parte financiera y contable, ¿vale? Entonces, bueno, esta parte evidentemente es la que más nos cuesta a todos los emprendedores, porque una cosa es llevar las cuentas de tu casa o de tu vida personal, que al final, bueno, pues me ingresan tal sueldo, me gasto en el alquiler y tal. Y otra cosa es como llevar una contabilidad financiera o sobre todo legal de tu proyecto, ¿no? Entonces entrar, pues pagar autónomos, impuestos y después también ahorrar, qué invertir, en qué, etcétera, ¿no? Entonces yo aquí veo varios puntos que además es un poco lo que también he ido aprendiendo como emprendedora. Por un lado, la parte como legal. Creo que es fundamental ser conscientes de que pagar autónomos y pagar impuestos forma parte de nuestra vida. Y es una manera también de comprometernos a largo plazo con nuestro proyecto. Entonces, cuando tú trabajas con nómina para una empresa, tú pagas impuestos y esos impuestos forman parte de tu sueldo o de tu vida o de tu trabajo. Entonces, ahora es cuando tienes tu propio proyecto o eres un profesional independiente, esto también debería ser así. Entonces, tú cuando marques los precios, tienes que tener en cuenta que tú eres autónomo y que tienes que pagar los impuestos. Es decir, si tu clase cuesta 20 euros, esos 20 euros incluyen un IVA y tú tienes que quitarle el 21%. Entonces, tienen que costar, si tú lo que quieres ganar es 20 euros por persona, es muy importante que digas, vale, 20 euros por persona más el IVA y hacerlo dentro de la ley. Yo os lo recomiendo que lo hagáis así, creo que es la manera de hacerlo y que es la manera de que tú al final te vayas comprometiendo a largo plazo con tu proyecto, porque si no lo otro parece que es un juego, ¿no? Si no lo hacemos así. Eso por un lado. Y después, por otro lado, está la parte, digamos, financiera, ¿no? Donde yo creo que ahí es muy importante la parte del ahorro, ¿vale? Bueno, la parte hay dos subpartes, los presupuestos y el ahorro, ¿vale? En los presupuestos también me encuentro muchas veces emprendedores que cuando empezaron con el proyecto pues dijeron, vale, pues yo necesito para vivir 1.000 euros y con eso pago el alquiler, pago la comida, pago lo que sea. Y no hicieron un presupuesto muy real de lo que realmente su proyecto necesita, no ellos como personas, sino el proyecto. ¿Vale? Porque el proyecto necesita que tú inviertas en él a nivel comunicación, a nivel profesional, a nivel formación de yoga, y todos esos importes deberían estar dentro de un presupuesto que tú hagas anual o cada 6 meses, ¿vale? O semestral. Entonces, para esto es muy importante la planificación en la que tú dices, vale, primero marco los objetivos que quiero conseguir yo a 3 años, después marco de esos objetivos cuáles voy a priorizar para este año y dentro de eso, pues imagínate si son 3, de esos 3, por cuál voy a empezar, porque no es real pensar que un emprendedor con pocos recursos puede tener en 6 meses 3 proyectos o 3 objetivos grandes al mismo tiempo, sino que hay que elegir uno. Tú dices, vale, por ejemplo, quiero hacer un retiro en Semana Santa, ¿vale? Pues céntrate en ese retiro, no lances 4 cosas al mismo tiempo. O quiero lanzar una aula virtual de clases online, perfecto, céntrate en eso. Desgrana ese gran proyecto en mini objetivos y los vas trabajando por prioridades.
Para esto tienes que tener dinero para invertir en esos proyectos, igual que en el retiro, pues a lo mejor tienes que invertir porque tienes que hacer una campaña de comunicación, grabarte un vídeo bonito explicando de qué va el retiro, en fin, tener como una partida presupuestaria para invertir en cosas que te ayuden a que tu proyecto crezca y a que tenga un largo plazo. Y después yo te recomendaría tener una partida de ahorro, aunque sea pequeña, pero el ahorro también te da a largo plazo, ¿vale? Y además, idealmente, el dinero que ahorras es un dinero que nunca vas a tener que utilizar. Es un dinero que no tiene un fin, sino que es un dinero que tú vas a ir metiendo en una cajita por si acaso, pero que en realidad nunca vas a tener que utilizar, ¿vale? Entonces, bueno, a esta pregunta yo veo 3 hitos, ¿no? Como he dicho. La parte legal, la parte presupuestaria, de tener unos presupuestos que estén directamente relacionados con unos objetivos para tu proyecto y así darle un largo plazo, a 3 años, incluso idealmente a 5, pero vamos a centrarnos en 3 si te parece. Y la parte del ahorro, ¿vale? Entonces, bueno, ese sería mi consejo a nivel de tu preocupación de lo financiero y lo contable. Otra chica que nos hablaba de que claro, el no tener un dinero le daba un poquito de inseguridad. Entonces, bueno, yo aquí siempre digo que el dinero no es una excusa, que es cierto que es necesario, pero bueno, que podemos empezar poco a poco combinando otros trabajos con las clases de yoga. Si tú tienes ahora un trabajo fijo, imagínate, eres profesor de colegio o abogado o lo que sea, yo te recomiendo no dejarlo todo y dedicarte solo a ser profesor de yoga sin tener nada fijo o estable o nada, porque es verdad que hay muchos que de repente lo dejan, se van a hacer una formación y vuelven y dicen, ¿ahora qué? ¿No? Pues mejor que hacer eso, yo te recomiendo hacer la formación mientras estás trabajando en tu trabajo actual y cuando termines la formación ir cogiendo clases progresivamente, intentando, por ejemplo, ponerte a media jornada en tu trabajo y poco a poco, ¿no? Como dejando uno mientras el otro, dejando tu trabajo actual mientras la parte de yoga va creciendo, ¿vale? Esta es una manera de hacerlo, hay muchas. Esta es, por ejemplo, si tú vas a montar tu propio centro, a lo mejor sí es mejor dejar tu trabajo actual, o si te han echado de ese trabajo y te han dado una indemnización. Son casos que, bueno, ahí sí que te puedes arriesgar más. Pero si tú eres un profesional con nómina, que lo que quieres es ser un profesional independiente como profesor de yoga, trabajando en diferentes centros que no sea el tuyo, yo sí te recomiendo hacerlo de forma gradual, ¿vale? Y lo mismo que he dicho antes, empezar a ir ahorrando, ir viendo, haciendo presupuestos de qué es lo que necesitas, bueno, ir un poco planificando el cambio. ¿Vale? Vale, una cosa que también nos han dicho mucho es la tecnología, ¿vale? Esto es otra cosa que yo también me encuentro mucho, que los profesores de yoga tenéis mucho miedo a la tecnología. Soy como gente que está muy centrada en la parte como de yoga y abandona un poco la parte como más tecnológica. Es como que la rechazáis incluso algunos, ¿no? Y esto es un error. Si tú tienes un trabajo fijo donde la tecnología no importa y de repente quieres ser profesor de yoga sin querer hacer ni comunicación ni nada, vale, perfecto. Pero si quieres desarrollar un proyecto un poquito más serio o más grande o más X, la comunicación es fundamental. Y hoy día no hay comunicación sin tecnología. Entonces yo creo que tienes que empezar a trabajar empezar a querer a esa tecnología, instalarte Instagram en el móvil, ir trasteando, porque yo siempre digo que se aprende equivocándote, siempre lo he dicho en todo. Yo en mi vida lo he implementado desde que desde que tengo razón, uso de razón. Probaba una cosa, si no era esa probaba otra, siempre estoy probando cosas, no me importa equivocarme, no hay que tener miedo a equivocarse.
Yo siempre digo que si has hecho algo y has fracasado, no ha funcionado, pero has aprendido algo, no es un fracaso, es un paso hacia adelante. Entonces, tienes que instalarte en Instagram, probar, subir cosas, equivocarte, lo quitas y ves cómo funciona la red social, que te va a ayudar mucho a conseguir que más gente te conozca. Y eso con todo. ¿Vale? Después también, bueno, estos son como cosas que nos han dicho así algunas personas, pero la mayoría de los profesores, no, de los yogi emprendedores, nos habéis hablado de dos temas. Uno es el tema de la comunicación, el marketing y la comunicación, que os recuerdo que no es lo mismo, y otro es la parte de ventas, cómo me vendo, cómo me pongo, cómo me vendo, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, la parte de cómo me vendo cuesta mucho, sobre todo los de yoga, porque es como que se sienten mal, ¿no? Todo ese encontronazo que tenéis con la parte económica y la espiritual y gano dinero, pero claro, yo esto no lo hago por dinero, entonces al final acabáis no vendiendo. Entonces, yo creo que el proceso fundamental para tú sentirte seguro a la hora de venderte o de vender tus servicios es empezar por el principio. Empezar por el principio es ir al primer vídeo del aula virtual y hacer el primer vídeo, el segundo vídeo, el tercer vídeo, en el que lo primero que en el primero que trabajamos es en la esencia, en crear la esencia de tu proyecto. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que ofreces? ¿Por qué soy diferente? ¿Quién es mi público? ¿Quién es mi alumno ideal? Crear ese paraguas o ese marco con el que tú te identificas y que te ayuda a contar. Te ayuda a tener un discurso estructurado y real con el que tú te sientes seguro y que a la hora de hablar y de venderte no te vas a sentir que estás engañando o, muy importante, no vas a ir cambiando el discurso de un día a otro, porque tú vas a tener un camino recto, que a veces tendrás que hacer pequeños desvíos, porque la vida es así y no se puede predecir todo, pero el final siempre va a ser el mismo. Una cosa que yo veo mucho en yoga es que como muy pocos profesores tienen creada esta esencia, este posicionamiento que llamamos en marketing, van apareciendo modas, por ejemplo, aceites esenciales, talleres, y como tú no tienes creada tu esencia y no tienes definido tus productos ni cuál es tu camino, y ves que la gente de repente se une a esas corrientes, acabas uniéndote también, porque te crees que como a ellos les va bien, porque una cosa también te digo, una cosa es lo que sea en las redes sociales y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Pero bueno, como tú crees que eso funciona o está funcionando, acabas haciendo lo mismo que otros y acabas ofreciendo productos de temáticas que realmente no están construyendo en tu proyecto ni te están llevando hacia ningún sitio, simplemente pues estás haciendo cosas sin ton ni son. Y esos profesores que hacen eso acaban desapareciendo. Yo lo veo, se acaban haciendo pequeños porque no están construyendo hacia un proyecto sólido, sino que están construyendo hacia mini proyectos que acaban diluyendo, ¿no?, tu esencia. Entonces, a la hora de venderte, el primer punto que tienes que trabajar es crear tu proyecto, crear tu posicionamiento, tu esencia, definir quién es tu público objetivo, hacer el DAFO, ¿no?, que es ese análisis en el que identificas en qué eres bueno y en qué eres malo, o cuáles son tus debilidades, identificas oportunidades del mercado dentro de tu propio posicionamiento. Y entonces, una vez que tienes eso creado, que es como marcado ese paraguas o ese camino, es mucho más fácil. Entonces empieza la comunicación, que es venderte. Generas contenido en redes sociales, trabajas tu estrategia de email marketing, te haces una web, y en todos esos medios que utilizas para venderte, vas contando lo mismo y vas dejando mella y vas creando un pozo en la gente. Y al final, el día que tú lanzas un producto, un servicio, un taller, un retiro, de eso que has ido sembrando, la gente te considera porque eres un referente en esa materia. Les has mostrado todo lo que sabes en esa materia. Entonces,
Bueno, al final, pues eso, ¿no? Tienes que construir tu posicionamiento, tu esencia, identificar aquí qué es lo que haces, a quién le interesa, quién es tu alumno ideal, tu cliente, y después usas medios para ir creando, ir vendiendo, ir creando, no vendiendo, sino compartiendo tus conocimientos, que yo siempre digo a los profesores de yoga, que lo tenéis dentro, solo tenéis que sacarlo, y muchas veces no estáis empoderando, no estáis liderando, ¿no?, esa generación de contenido sobre yoga, y es una pena. Y bueno, básicamente es eso. Y después, a la hora de vender, de hacer como un contenido más promocional, hay que ser más natural. Y no hay que tener miedo, porque todos vivimos y todos sabemos que si tú me vendes un taller, sé que tú vives de eso, y yo sé que a mí me interesa ese taller, quiero que me lo cuenten, ¿no? Yo siempre digo, ¿por qué no me he enterado de este taller antes? Qué pena, yo quería haber ido, ¿no? Porque esa persona no ha llegado a mí cuando yo soy su target, soy su público objetivo. Pero hay que hacerlo de una manera más natural, ¿vale? Yo veo algunas veces que hay talleres que le ponéis un nombre que un alumno no entiende, porque o es muy técnico o no empatizamos con esos nombres. Entonces, si tú lanzas un taller y no se apunta a nadie, mira, porque a lo mejor tienes que cambiarle el nombre. En el nombre es bueno no ser técnico, porque estás hablando para alumnos, no para otros profesores, entonces no tiene que ser tan técnico. Y después es bueno que en ese cartel mostremos un poco el beneficio que esa persona va a obtener si va a ese taller, ¿vale? De una manera simple, directa, pero es mucho mejor, ¿no? Mucho que la gente empatice, ¿no? Que diga, mira, esto es lo que yo necesito, voy a ir a este taller, ¿vale? Y bueno, pues a la hora de vender, básicamente es eso consejo que puedo darte. También ayuda mucho planificar, ¿no? Tener lo que en marketing comercial se ha llamado de siempre, tener un calendario comercial anual dividido en trimestres, donde tú marcas hitos, uno al trimestre idealmente, y entonces focalizas toda tu energía en ese hito. Por ejemplo, imagínate si haces 4 retiros al año o talleres, un taller al mes, pues serían 3 hitos en ese trimestre. Un poco dividir tu servicio o tu propuesta de productos en el año, y ir focalizando toda tu comunicación, todo tu contenido en función de esos hitos, ¿no?, de esos productos. Esto es bastante importante y tampoco se hace mucho en yoga, ¿vale? Y también hay un vídeo en el aula virtual en el que trabajamos este calendario comercial, ¿vale? Entonces, pues como siempre digo, si queréis podéis ir al aula virtual y seguir todos los vídeos, donde vais a aprender un montón. Vale, y después el siguiente punto, que también habéis coincidido mucho, es en la parte del marketing y la comunicación, ¿vale? Y esto es un poco también como en la parte financiera, ¿no?, que veíamos al principio. Es normal que no sepas de comunicación, porque tú no eres publicista ni experto en marketing. Lo raro es que supieras, ¿no? Es igual que yo, por ejemplo, yo hice un teacher training, que siempre lo cuento, pero cuando yo terminé ese teacher training de 200 horas, pues me di cuenta que yo no era profesora de yoga, que es que no estaba preparada para ello, ¿no? Entonces, bueno, usé todo ese conocimiento para ayudar a los profesores de yoga a llegar a más personas, ¿no?, que es un poco el objetivo que nosotros tenemos, conseguir que el mensaje de yoga llegue a más personas de diferentes maneras, y una manera es ayudando a los profesores de yoga a que lleguen a más alumnos, ¿no? Entonces, pues un poco lo mismo, ¿no? Yo voy a una clase de yoga, le pago a mi profesor, estoy encantada porque sé que es el profesional, lleva muchos años haciendo esto, ha estudiado, se ha formado, ¿no? Entonces, pues un poco lo mismo. Entonces, hay un error que además muchos de nuestros clientes siempre nos dicen, y es que, por ejemplo, cuando ellos hicieron el presupuesto que tú, como el plan de negocios, ¿no?, que a lo mejor haces, aunque no hace falta que sea un PowerPoint súper currado, sino a lo mejor tú lo haces en un papel a mano y escribes qué quieres lograr, etcétera.
incluso qué presupuesto necesitas, ¿no? Pues mira, necesito al año tanto dinero para yo recibir formaciones y seguir creciendo en este ámbito que es el que quiero desarrollar, etcétera, ¿no? Pagar autónomos, pagar el IVA, lo que sea, ¿no? La mayoría no ponéis una partida de comunicación, de contratar a un profesional que me forme en comunicación o contratar a una persona que haga la comunicación de mi proyecto, que me ayude a generar mi marca, que me ayude con el marketing, que me ayude a ver cómo puedo usar las redes sociales, contratar una formación que tenga que ver con marketing para yoga. No, entonces ¿qué pasa? Que os lanzáis a la piscina y os dais cuenta que no estáis consiguiendo llegar a nadie. ¿Por qué? Porque no sabéis hacerlo, así que es súper normal, ¿vale? Entonces, a nivel comunicación, nosotros tenemos un montón de contenido en nuestro blog, ¿vale? Para yogis emprendedores que podéis leer, y hay ejercicios y ahí tengo algunos seminarios online gratuitos que os aconsejo seguir. Si os suscribís a nuestra newsletter os llegan. Pero os tengo que recomendar que tenéis que invertir en alguien que os ayude a crear ese foco, a crear esa esencia e incluso a crear vuestros servicios y a definir en qué sois buenos y cómo a crear esas propuestas. Y también os aconsejo tener una página web donde mostrar todo vuestro proyecto y no dejarlo en las manos de Instagram solo, porque es un error a largo plazo, y un proyecto tiene que tener largo plazo, porque el 90% de las empresas no duran más de 5 años. De los proyectos que se emprenden hoy, en 5 años no existirán, ¿vale? Entonces, bueno, a nivel comunicación pues tendríamos para hacer 7 vídeos, pero lo voy a dejar aquí por hoy. Así que muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto. Namaste.